gusto poder saludarle nuevamente. Bienvenido, bienvenida. Listos por este lado para recorrer la próxima media hora juntos, por supuesto. Siempre agradeciéndole que usted nos acompaña del otro lado. Fíjese que en esta semana, recorriendo nuestra ciudad, en algunos comercios, algunas personas se me acercaron y dijeron que nos miran, que nos siguen cada semana. Bueno, a cada uno de los que nos avisan, nos dicen esto, y aquellos que allí en el anonimato nos siguen cada semana, queremos entregarles un fuerte abrazo y agradecerles que podamos tener este contacto semanal. Como usted ve, mi esposa también me acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de compartir este tiempo, ¿no? Este tiempo que creo que trae buenas noticias. Sí. Esa es la intención que tenemos cada semana, de llevar algo que le manifieste aquello que Dios piensa, aquello que Dios tiene en su corazón para hacernos conocer, ¿no? Y que sin lugar a duda, el Dios bueno que tenemos tiene muy buenas noticias, ¿no? Así es, así es. En medio de un mundo que no siempre tiene tan buenas noticias, es un placer poder ver que Dios sí tiene buenas noticias para cada una de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, la mejor noticia que jamás Dios nos haya dado, que supere esa buena noticia, es que Jesucristo vino a esta tierra a darnos vida, y a darnos vida abundante, Él lo expresaría, ¿no? En estos últimos programas hemos estado considerando personas que se acercaron a Jesús. Y cuando terminó el encuentro, la charla, lo que Jesús hizo en sus vidas, esas personas salieron de ese lugar y no fueron las mismas. Haber sido las mismas, ¿no? Sí. El tema que hoy vamos a ver, ¿no? Yo le decía a mi esposo, es tan tremendo lo que le sucedió a esta mujer que seguramente después de eso, hasta el último día de su vida, yo digo, le habrá contado a todo el mundo lo que le pasó a ella cuando estuvo con Jesús cara a cara. La semana pasada veíamos el encuentro de una mujer de un país extranjero, ¿no? Y hoy vamos a ver la vida de una mujer o la experiencia de una mujer que vivía allí cerca, cerca de Nazaret, del lugar donde Jesús creció, un pueblo que se llamaba Naín. Y la experiencia de esta mujer realmente tiene mucho que decirnos, ¿no? Sí, es extraordinaria, es fuera de lo común, es sobrenatural, pero así es Jesús, ¿no? Jesús se cruza con ella, ¿no? Él venía con una multitud, dice la palabra, y esta mujer iba con otra multitud. Sin duda, dos grupos muy diferentes. Uno llevaba mucha tristeza, mucho dolor, que era el grupo de esta mujer, que en la Biblia el título que tiene dice la viuda de Naín, ¿no? Exactamente, así se la identifica. Y como vos decías, dos multitudes se encontraron a las puertas de este pueblo, de esta ciudad llamada Naín. Una de esas multitudes acompañaba a esta mujer, a esta viuda, al cementerio a enterrar a su hijo que había muerto. Y Jesús también lo relata. El Evangelio venía con otra gran multitud, por aquellos tiempos ya conocido, y se cruzaron, se enfrentaron allí. Ahora, antes de poder ver el video, creo que es interesante poder remarcar la experiencia de esta mujer, ¿no? Textualmente dice Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículos 11 al 17, y ella describe la situación de esta mujer, dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y por aquellos días, ser una mujer viuda, en sí la colocaba en una actitud de desprotección muy grande. No había protección social desde los gobiernos que pudiera cubrir esta situación de esta mujer. Pero lo que aquí se describe es que se agravaba grandemente su situación porque ahora su único hijo había muerto y precisamente lo estaba llevando al cementerio. ¿Qué te parece si vemos? Quisiera decir una sola cosita antes. Sí.
dijimos que eran buenas noticias, y decís, ¿cómo? Y comienzan hablando de un entierro. No te apures, realmente acá en este relato podemos rescatar y ver que realmente algo extraordinario sucedió cuando esta mujer se encontró con Jesús. Vamos a las imágenes y retornamos. Tras esto se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó Madre. y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. De esta manera veíamos en las imágenes el relato que encontramos en la Biblia de ese encuentro tan extraordinario que tuvo esta mujer, ¿no? Quizás allí las imágenes no hacen justicia con el relato al ver la multitud, ¿no? Allí encontramos poca gente en ambos grupos. Sin embargo, el texto bíblico nos encarga de dar la información que muchedumbre se juntó a la puerta de Naín. Y ese encuentro, ¿no?, de estos dos grupos, pero especialmente de dos personas que estaban en esos dos grupos. Esta mujer despidiendo al hijo, llevando al hijo al cementerio, y Jesús metiéndose en esa multitud, pero acercándose a esta mujer, ¿no? Sin duda, sin duda. Pensaba mientras meditábamos en este pasaje bíblico que hoy también hay personas que están pasando por grandes dificultades, por situaciones que han producido mucho dolor en el alma, ¿no? Sí. Y lo interesante justamente es que Jesús pudo ver el dolor de esta mujer, ¿no? Y literalmente el texto dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y los dolores que vienen al corazón del ser humano, a nuestro corazón, pueden tener tantos orígenes, ¿no? En este caso, vaya si había una razón para que esta mujer estuviera profundamente herida. Seguramente podríamos no equivocarnos al decir que la muerte de un hijo es una de las causas más dolorosas que los seres humanos tenemos que afrontar. Sí. Es la experiencia que solamente el que le ha tocado vivirla puede saber, ¿no?, lo que se siente. Pero lo cierto es que no es la única causa. Yo diría las pérdidas, hoy se habla de las pérdidas que solemos enfrentar en la vida, son causa permanente de dolor. La pérdida del trabajo,
la pérdida del matrimonio o la pérdida de una relación, la pérdida de la esperanza, de la fuerza, de la salud, del sustento cotidiano, muchas otras razones, la pérdida de una relación familiar, ¿no? Por ahí se rompió, se distanció aquel hijo, aquella hija que uno lo crió con tanto amor, por alguna razón se rompió y el dolor quedó en el corazón. Pero lo interesante es lo que sucedió en aquel momento con aquella mujer. Así es. Es interesante ver que no importa cuánta gente haya alrededor, tanto de Jesús como de la mujer, Sí. ¿no? Jesús no pasó por alto el dolor de esta mujer y hizo algo insólito, ¿no? Se acercó y dice que tocó el féretro. Tocar el féretro para la cultura judía, para la religión judía, era algo que no se podía hacer. Sí. Lo cierto es que también, y me gustaría quedarme en este pensamiento, Jesús pudo ver a esta mujer. Yo creo que esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de gente, pero en el anonimato muchas personas están profundamente heridas en su corazón y no saben a nadie que pueda mirar dentro del corazón. Ahora Jesús vio a la mujer, se acercó y le dijo algo que nos llama la atención. También, es verdad. Le dijo, mujer, no llores. Quizás la pregunta que nos surge ahí, ¿acaso llorar es malo? No, para nada. Ni siquiera Jesús está en contra de eso. Él mismo dice que lloró frente Sí. a la tumba de su amigo Lázaro, Sí, ¿no? exactamente. Ahora, ¿por qué le dice a esta mujer no llores? ¿No? Exactamente, esa es la gran pregunta. Algunas veces el dolor, tenemos que entender, nos coloca en una situación donde no podemos recibir ayuda. El dolor suele encerrarnos, puede encerrarnos, puede llenar el corazón de ira, de enojo, de un distanciamiento de aquello que puede ayudarnos. Entonces, a mí me parece que aquí está apuntando a eso Jesús, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ¿no? Jesús lo que le está diciendo, límpiate los ojos, mírame. Quiere llamar la atención de Jesús, porque Jesús puede hacer algo para cambiar cualquier situación, por difícil que sea. Exactamente. Y esta hora, yo creo que es interesante subrayar esto. Nosotros no sabemos cuáles son aquellas cuestiones que en su corazón, en su interior, que pueden ser recientes o que pueden tener muchos años, le han impedido avanzar en la vida y le han detenido. Y hoy el Señor dice, este es tu día. Si puedes levantar tu mirada, si puedes escuchar lo que te estoy diciendo, puedes comenzar un nuevo tiempo, Amén. un nuevo camino. Amén, ¿no? a ver las cosas de otra manera, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿no? De dejar de mirar el problema Sí. y levantar nuestra mirada y mirar a Jesús, todo comienza a cambiar. Hay Todo otra perspectiva de la vida, ¿no? Exactamente. Ujú. Jesús nos va a ayudar. Lo hemos comprobado en nuestra propia vida y a nuestro alrededor, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, es interesante lo que vos mencionabas antes, ¿no? Jesús avanzó un poco más. Después de decirle a la mujer que se secara las lágrimas, que prestara atención, que pudiera verle a él, ¿no? Verle a él ahí. Se acercó al féretro, que por aquellos tiempos las personas no se llevaban al cementerio en un cajón, como se lo hacen en nuestros días, sencillamente en una venda y envuelto, ¿no es cierto? Y se acercó al féretro, dice el pasaje, y hizo algo más, lo tocó. Ahora, lo que hizo después es extraordinario. Era algo absolutamente inesperado, ¿no? Sí, nadie se lo hubiera imaginado. No, por cierto. Seguramente algunos hubieran esperado que allí Jesús les diera una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, que pudiera expresarle palabra a ella, Sí. a la mamá que le ayudara a afrontar esa situación. Y hubiera sido natural que pasara eso. Pero Eso es lo que hacemos generalmente nosotros, ¿no es cierto? Ahora, lo que Jesús hizo es lo que Él
solamente Él puede hacer. Le habló al fallecido, a la persona que había muerto, y le dijo literalmente, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. Yo siempre trato de situarme en la experiencia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué habrán pensado todas las personas que estaban? ¿Cómo? Le está hablando a la persona fallecida. Es una locura total. Es verdad. Pero me gustaba lo que dijiste hoy, ¿no? Jesús, frente a una situación difícil, puede hacer algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Exactamente. Y esto es lo que quisiéramos reafirmar en esta hora. Frente al dolor, hay cosas que podemos hacer para enfrentarlo. Por ejemplo, el duelo frente a la partida de un ser querido es algo natural, que lleva un proceso, que lleva un tiempo. Pero cuando permitimos que Jesucristo, mirándonos a los ojos en términos espirituales, podamos escuchar lo que Él tenga para decirnos en medio de esa situación, puede sanar en el corazón y puede traer esperanza cuando nadie más lo puede hacer, ¿no? Y yo creo que esto es lo que aquí quisiéramos remarcar. No queremos decir que frente a una situación igual que la de esta mujer, Jesús va a actuar de la misma manera. Es más, frente a mismas situaciones, no siempre Jesús actuó de la misma manera, ¿no? Pero aquí lo que podemos sí ver es que Jesús es el Dios de lo imposible. Sí. Que con Jesús cualquier situación, por más que sea una situación límite, Él puede transformarla. Y otra cosa más que es también muy importante en este relato, Jesús nos está enseñando que Él está más allá de la muerte, que Él tiene poder sobre la muerte. Sí. Nos está dando una señal importantísima. Tremenda, ¿no? Tremenda. Que no fue la única vez, ¿no? No. Encontramos a varias veces a Jesús resucitando a alguien y señalando precisamente, Él vino no solo para volvernos a la vida, en algunos casos lo hizo como en este, aquí en la tierra, sino para volvernos a la comunión con Dios que nos da vida eterna. Lo que Jesús vino y nos enseña es que Él tiene una propuesta para darnos mucho más que una vida un poquito mejor aquí en los pocos años que existimos sobre esta tierra, sino que Él vino a dar vida eterna. Y estas son señales, son evidencias que Él tiene ese poder para hacerlo y que tiene esa capacidad y que ha venido a abrir ese camino, a traer la esperanza, a traer la nueva visión de la vida. Él diría, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque un día muera, aunque un día su cuerpo lo lleve en un cementerio, tiene vida eterna. Amén. Qué verdad, pero impresionante, ¿no? Jesús, el Dios que no miente, es el que lo está diciendo. Y yo se lo creo. Y yo se lo creo. Y cuando yo le creo esto a Jesús, Él pone una paz indescriptible en mi alma y en mi corazón. Y yo puedo despedir aún a un ser querido con la convicción, con la certeza de que dejar el cuerpo físico no significa la separación eterna, sino que la muerte física es solo una separación temporal y que si yo he creído en Jesús, un día me voy a encontrar y voy a estar con esa persona para toda la eternidad. Nos gustaría, antes de irnos, desafiarle allí donde está, a poder abrir su corazón y creer que en este mismo momento la mirada de Jesús está sobre su vida. Así es, así es. En esta breve meditación sobre este hecho real que sucedió hace muchísimos años, que quedó registrado en la palabra de Dios, para que vos y yo tengamos fe, para que vos y yo comprobemos
quién es Jesús, que tenía autoridad y poder sobre la misma muerte, y lo sigue teniendo, porque Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Queremos invitarte, que tú te animes a acercarte a Él, que tú te seques las lágrimas si es que estás pasando por un tiempo de dolor, y que puedas mirar a ese Jesús, a ese mismo Jesús, y puedas decirle lo que está en tu corazón y puedas escuchar lo que Él te dice a través de su palabra. Y Dios te dice en esta tarde que Él te ama, que Él te conoce, que Él conoce tu situación. Es más, aunque nadie la conozca, Él sabe la situación que estás pasando. Habla con Él, dile lo que hay en tu corazón y vas a comprobar quién es Jesús. Y esta es la propuesta que sigue en pie a través de los años, ¿no? Jesucristo sigue siendo el mismo, la respuesta de Dios para la vida del ser humano. Amén. Algunas veces escucho por ahí que algunos dicen, para todo hay respuesta, frente a la muerte ya no la hay. Y no es eso así. Jesús nos dice, aún frente a la misma muerte, al dolor que produjo la muerte, a la separación que produjo la muerte, frente a esa situación humanamente imposible, si permitís y me escuchás y me das un lugar en tu corazón, yo puedo dar lo que nadie puede darte. Amén. Lo que quizás has añorado por años. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque tú eres el mismo. Y tú estuviste en esta tierra, pero venciste, te levantaste. Y tu palabra nos enseña que hoy estás dispuesto a sanar el corazón, Amén. a restaurar la esperanza, a volver la alegría que se perdió, a restaurar las fuerzas y aún más, Jesús, gracias. Porque tú estás dispuesto a devolver las ganas de vivir. Amén. Y todavía darnos una esperanza eterna. Gracias. Gracias. Imparte en esta hora, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nuestros amigos, con quienes hemos estado pensando juntos, esa disposición a creer que Jesús está ahí, a buscarle con todo el corazón, a desprenderse de otros dioses que en estos tiempos no han ayudado, pero que puedan poner la mirada en aquel eterno Dios que vino en Jesucristo a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Le agradecemos este tiempo, pero quisiéramos despedirnos con la frase final que aparece en el relato Sí. que estábamos considerando, ¿no? Cuando todo había sucedido, cuando este joven se levantó sano y comenzó a hablar totalmente restaurado psicológica, física y espiritualmente, volvió a ser el joven de antes. Todos los que estaban allí, imagínense cómo quedaron. Y es interesante lo que dice la ¿no? Biblia. Dice sí. allí, y todos tuvieron miedo, toda esa enorme multitud, y glorificaban a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Sabe qué? El temor suele ser una experiencia de los seres humanos, que en estos tiempos yo diría que oprime la vida de muchos. Pero cuando podemos relacionarnos con Jesús y tener temor de Dios, respetar a Dios, darnos cuenta de la grandeza de Dios, nuestros temores terrenales Se esfuman. se esfuman, Gloria a Dios. se desvanecen. Gloria a Dios, ¿no? El temor a Dios, o sea, el respeto, el amor, el conocer a Dios y hacer lo que Él quiere, que es el verdadero temor a Él, disipa todos los otros miedos humanos. Que así sea. Y así es en su vida. En esta hora se ha puesto su confianza en Jesucristo. Los otros temores se van. Amén. Para que la certeza de un Jesús que puede levantar a los muertos le esté cuidando y fortaleciendo. Amén. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere, para compartir nuevamente un programa parecido. Le recordamos que si usted quiere recibir algún material,
está impreso en este libro, que son los temas que estamos considerando. Pues envíenos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp y créanos que con mucho gusto se lo haremos llegar. Nos reencontramos la semana que viene, dentro de 7 días, para compartir otro tiempo de respuesta de Dios. Chao, chao. Amén.